Buenas tardes, como todos los jueves, os damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Recordad, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí nos podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos cada martes y jueves. Suscribiros al canal, que es Aprendiendo a Vivir con Santiago Domingo, porque podéis ver todos los vídeos que hemos grabado de los programas anteriores y el que estamos grabando actualmente. Y recordad que estamos en la 91.4 Radios por Valencia. Si estáis fuera de Valencia o fuera de España, el enlace a internet es radiosport914.com. Ahí nos podéis seguir y escuchar en cualquier parte del mundo. Que siempre mandamos un abrazo a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos lugares. Bueno, echado todo este rollo, vamos a presentar a los colaboradores, que son la parte fundamental del programa, que son Almudena Zamora, que es acupuntora sistémica y de propósito y fundadora de Cuidad, Espacio para Impulsar el Bienestar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Almudena? Buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar aquí en un programa más. Me alegro. Carolina Iribergaray, que es terapeuta integral con especialidad en gestión y desarrollo personal. Carolina, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Qué lindo estar acá. Gracias por esta invitación. Un placer. Y Darshan Kirpal, que es naturópata y dietista holístico. ¿Cómo estás, Darshan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Encantado que estéis de verdad. Y además que lo hagáis con gusto, que es la parte fundamental. Bueno, el tema, bueno, como siempre, ¿no? Ya es un cliché, a mí se me hace muy bueno y es sobre la vida empieza donde la mente termina, ¿no? Que resulta hasta un poco poético escucharlo. Pero empecemos por decir que no, a ver, no hay nada de malo con el proceso mental, como no hay nada de malo con que el corazón lata o que el riñón filtre, ¿no? El problema es, o la pregunta es, ¿realmente estamos usando la mente para lo que nosotros queremos o somos más bien un esclavo de un proceso mental, que es ahí donde viene el tema? Carolina, ¿a qué te suena esto? Coincido muchísimo contigo, en realidad. Creo que justo la pregunta que planteas es como el punto de partida. La mente en sí misma no es ni buena ni mala. La mente es la mente, nos sirve, tiene su función, así como otras partes de nuestro cuerpo tienen otras funciones, así como nuestros sentidos tienen una función, pero en realidad le hemos dado, creo, una importancia, un lugar tan preponderante que creo que en un punto nos hemos vuelto esclavos del proceso racional y hemos dejado de lado otras facultades, otras herramientas que tenemos al alcance y que pueden colaborar inclusive con la mente. La mente puede servirnos, como es lógico y no vamos a negarlo, ¿no? La mente racional tiene su función, pero no es la única y tal vez le hemos dado demasiada importancia. Pues yo creo que definitivamente, ¿no? Yo no sé vosotras, en mi experiencia propia, yo me he sentido muchas veces, de ahí la pregunta, esclavo de ese proceso mental, ¿no? O sea, yo me di cuenta que yo no controlaba mis pensamientos, pero no es que no los controlaba, es que además no sabía cómo canalizarnos hacia un lugar donde fuera más placentero, ¿no? O menos doloroso. Por eso es tan interesante. Otra cosa es que con el trabajo, con mucho trabajo, y trayendo mucha conciencia, mucho presente a la experiencia, poco a poco voy dejando ese proceso mental y voy volviéndome un poquito observador, pero necesita mucho trabajo. Almudena, ¿a qué te suena todo esto? A ver, para mí la mente al final es un músculo que se entrena y bueno, está hecha para sobrevivir, ¿no? De alguna manera está hecha para sobrevivir, con lo cual pues estamos programados, tiene sus programas que nos sirven para sistematizar todos los procesos y que podamos sobrevivir y sin un gasto de energía grande, ¿no? Lo que pasa que, bueno, esos programas es cierto que tenemos que ir adaptándolos a la realidad, al medio, y no necesariamente tienen que ser eternos, ¿no? No somos programados para ser de una determinada manera de manera eterna. Y luego hay muchos tipos de inteligencia, no solo el razonamiento lógico, sino que bueno, también está lo lingüístico, lo verbal, la musical, lo corporal, lo interpersonal, la inteligencia emocional. Hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? Entonces, estoy con Carolina en que la mente tiene su función, pero también tenemos que ser conscientes, o cada vez más conscientes, de que somos creadores y como creadores tenemos un gran poder dentro de nosotros, ¿no? Y esa capacidad mental de utilizar o manejar bien los pensamientos y saber cómo modelar esa realidad nos da un poder interno muy grande, pero eso a su vez nos da una gran responsabilidad y también mucho miedo, ¿no? De ahí que el ser humano pues a veces
rechace todo aquello que está fuera de su programa o todo aquello que le invita a pensar de manera diferente a como lo ha hecho siempre, ¿no? Automáticamente va a rechazarlo por pura sobrevivencia, porque le conlleva energía extra el cambiar o hacer nuevas conexiones neuronales, ¿no? Ok, pues claro, es que es la situación, ¿no? Y por supuesto que la mente es perfecta para lo que es perfecta. Lo malo es cuando usamos la mente para absolutamente todo. Es que nos hemos vuelto adictos al pensamiento. Y el problema no solamente es que somos adictos al pensamiento, es que nos creemos nuestros pensamientos, o sea, pensamos que somos nuestros pensamientos. Y ahí es donde empieza la parte más conflictiva respecto a cómo vivir la experiencia humana solamente desde la mente. Dasham, ¿a qué te suena todo esto? Sí, yo justamente me encuentro muchas veces en lo que dices, que muchas personas viven y filtran todo lo que les ocurre, todo lo que sienten, todo lo que les llega, por los diferentes canales de percepción que tienen a través de su mente. Entonces es el filtro principal y todo lo que no encaje ahí directamente o les crea un conflicto o les crea un tipo de conflicto emocional, mental, incluso físico puede llegar a tenerse, ¿no? Y yo creo que mucha gente ni siquiera es consciente de a qué nivel es esclavo de su mente y que debería trabajarse a nivel de meditación y demás para invertirlo, ¿no? Para que tu mente sirva a tu alma, porque es una herramienta, pero tiene que estar al servicio de tu alma, de tu propósito, de tu... No al revés, ¿no? Como siempre la gente se pregunta, ¿qué piensas? En vez de preguntarse muchas veces, ¿qué sientes? ¿No? Para mí es una pregunta mucho más correcta a la hora de enfocarse en la vida, ante un problema, ante una situación, ante cualquier vivencia en el día a día. Es como un entrenamiento. Pero yo creo y me encuentro que muy poca gente es consciente de o la adicción o no sé cómo llamarlo, del filtraje a través de la mente y de que es, digamos, como si fueran la mente, lo que has hecho tú, ¿no? Que la mente es como si fueran ellos. Yo soy mi mente, realmente no es así. Es una herramienta más y hay que entrenarla. Claro, y todavía os compro o le compro a la gente que meta tanto la mente si por lo menos te llevara a un lugar placentero, plácido, alegre, feliz. Pero es que además de que no la controlamos, es que siempre se va hacia el lado de la preocupación, de la angustia, del sufrimiento, del dolor. Dices, vamos a ver, como no salgamos de esa programación 100% mental, no hay para dónde correr. Porque yo pregunto, y os pregunto también a vosotros y a los oyentes, cuando hemos sido realmente felices en nuestra vida, esos momentos, temporadas, épocas, ¿estábamos pensando o estábamos sintiendo? Carolina. Yo creo que estábamos sintiendo, definitivamente. Y tal vez a partir de ahí podemos hacer un proceso razonativo, ¿no? El tema es que, como bien decías, y un poco compartían las compañeras, estamos programados, predispuestos en programación a pensar lo negativo, a pensar en defensa, en protección y en ataque, finalmente. Entonces nuestros pensamientos en realidad finalmente van de un extremo al otro, que es del placer al dolor. Buscamos el placer, evitamos el dolor. Pero en realidad finalmente cuando nosotros estamos tratando de evitar el dolor para conseguir ese placer, estamos dejando de lado justamente todo este proceso de disfrute que podemos vivir en el presente. Evidentemente nuestros aprendizajes significativos son los aprendizajes emocionales. Cuando nosotros tenemos vinculado a una experiencia el sentimiento, es cuando podemos considerar que nosotros realmente estamos aprendiendo de lo que estamos viviendo. La experiencia no pasa únicamente por la razón. Y no estoy diciendo con esto que no sea útil, como decíamos al principio, ¿no? Tiene su lugar, tiene su para qué la mente. Pero como decías también, y me lo anoté para no olvidarme, ¿no? Usamos la mente para absolutamente todo. Entonces tratamos de entender con la mente procesos que no son mentales, que tal vez son, como decía Darshan, experiencias del alma, experiencias emocionales. Incluso sin irme tal vez a un término tan espiritual, podríamos pensar en cómo aprende un niño pequeño. ¿Sí? Un niño pequeño va a aprender a través de la experiencia y del amor de sus padres, del amor de su entorno, de cuán seguro se sienta en su entorno. Y ahí no hay un proceso cognitivo racional o consciente al 100%, porque de hecho su corteza prefrontal ni siquiera está del todo desarrollada. Entonces se está aprendiendo única y exclusivamente a través de la emoción
y de la experiencia. Ujú. Es más, ¿cuántas veces no podemos explicar lo que sentimos con palabras, con Claro. conceptos racionales y mentales? Porque es como, mi mente dice que esto no puede ser, pero yo siento que esto me está superando, que estoy emocionada por una puesta de sol o por ver, no sé, una flor, sentir un aroma que me recuerda a alguien, ¿no? Ujú. Y dice, ¿y el proceso mental? Claro. ¿Dónde quedó? Y en ese momento, ¿qué estamos haciendo? Cuando estamos disfrutando ese atardecer, cerrando los ojos para dar un beso, dando un abrazo sentido, oliendo una flor, cuando estamos ahí, no estamos en un proceso mental. De hecho, el factor común que tienen los niños es precisamente el sentir más y pensar menos. Por eso recordamos muchas veces la infancia con tanto cariño, ¿no? Porque realmente se acerca más a lo que debería ser. ¿Qué pasa? Que vamos creciendo, vamos poniéndonos todas las estupideces que vamos aprendiendo, ¿no? En las cuales nos desenvolvemos y necesitamos para desenvolvernos en esta vida material. Y claro, llega un momento que es al contrario, te olvidas de sentir y te metes en ese proceso mental que por otra parte sigues sin poder controlar, ¿no, Darshan? Sí, 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 lo que comentabas sobre los niños me gustaría añadir algo, ¿Mm? ya que según mis creencias personales a nivel de yoga y demás que he estudiado, lo que nos dicen es que los niños pequeños, a pesar de no tener desarrollado su propia mente, los yogis dividimos la mente en tres: mente positiva, mente negativa y la mente neutral. Los niños es como que tienen desarrollada sobre todo la mente positiva, porque ellos no tienen la mente negativa, que es la que ve el peligro, sino ven la mente positiva, entonces ven un barranco y se tiran. Tienen que vivir esa experiencia, pero eso también te hacen muchos golpes, hacen daño. Entonces ellos, aparte de la emoción, la experiencia y todos los patrones que van adquiriendo y tal, viven mucho a través de la mente positiva. Y es lo que también muchas veces se nos olvida cuando somos adultos y nos intoxicamos y vamos ahí. Ese es el problema, que se nos complica mucho. Almudena, ¿tú cuándo has sido más feliz? Cuando eras pequeño, ¿te acuerdas que lo vivías de otra forma? Cuando simplemente vives el presente y ¿Mm? eres creativo, vuelvo a lo de crear, ¿no? La mente tiene una función que nos ayuda, como decía Carolina, tiene una función y nos ayuda sobre todo a comprender conceptos y a desenvolvernos, ¿no? Pero la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Para mí hay algo que es fundamental, que es el juego. La ¿Mm? espontaneidad, el juego. Cuando estamos jugando, cuando estamos en esa diversión, cuando simplemente nos dejamos ser espontáneos y hacemos lo que tenemos que hacer, que al fin y al cabo es expresar lo que somos, es cuando realmente somos más felices, ¿no? No estamos tanto efectivamente en esa parte mental. Y Claro, nos aproximamos más a una comprensión de ese absoluto, ¿no? De ese absoluto que no es la mente, sino que es ese universo absoluto. claro. Es que por ahí son las cosas. Y Hmm. además, yo creo que no se trata tanto de crear, porque al final no puedes dejar de crear. No. Otra cosa es desde dónde crees, Hmm. ¿no? Que es otro de los problemas que no vamos a hablar hoy porque no es el tema. Pero crear estamos creando constantemente. Ojalá y pudiéramos crear de la parte consciente, ¿no? Otra cosa sería. Pero como no lo hacemos y seguimos creando, no solamente es que estamos creando cosas que no nos gustan o que no nos van a apetecer vivir, es que seguimos viviendo esas experiencias de una parte mental. Y ahí viene la contrapregunta, ¿no? Los momentos más difíciles de la vida de un ser humano, ¿cuándo los vive? ¿Cuando siente o cuando piensa? Carolina. Como dice el dicho, Santi, nos creamos más problemas en nuestra mente de lo que el problema en realidad es, ¿no? El tema es que vamos a buscar siempre una solución desde nuestro raciocinio y desde lo conocido. Y el tema es que lo que yo tengo conocido como experiencia de vida va a depender de un montón de aspectos, de un montón de variables, como son todos los aprendizajes aprendidos y adquiridos de mi familia, de mi clan, de mi entorno, de la escuela a la que fui, del barrio donde me crié, del país donde me crié inclusive. ¿Mm? Por eso también muchas veces cuando uno sale como de su ciudad o de su país, la mente se amplía y se empieza a abrir tanto, ¿no? ¿Mm? Porque a mí me gustaría poner un punto de referencia también. La mente que nosotros conocemos es una mente limitada, ¿no? Porque va de concepto a concepto, no hay algo muy nuevo ahí. Sin embargo, existe, por lo menos es mi percepción, una mente que es superior,
que va más allá, donde nosotros inclusive podemos tener una experiencia mística de iluminación, donde nuestra mente también se ilumina. Pero entonces ya no estamos hablando de una mente que va de lo conocido a lo conocido. Por eso hablo como de una mente superior, ¿no? Tal vez si tratáramos de acceder a esos estados alterados de conciencia, podríamos captar un funcionamiento mucho más amplio incluso de esta mente que conocemos tan limitada. Es que, Carolina, yo creo que la mente que tú estás hablando se acerca más a lo que hablamos como consciencia, ¿no? Sí. Algo que tiene más que ver con la realidad pura, no la percepción limitada de la que estamos hablando, que es la que nos tiene en este juego, ¿no? de dualidad. Entonces, claro, ¿por qué los oyentes tienen que decir, vale, ¿por qué es importante este tema? Pues porque si pensáis en la preocupación, la angustia, el sufrimiento y todas las emociones que definimos como negativas, todas vienen del pensamiento, todas vienen de tu mente. Y normalmente lo más jodido del tema es que no tienen que ver con la realidad. Son invenciones que uno mismo hace. O sea, no solamente es que nos destrozamos la vida, es que nos destrozamos la vida en base a cosas que no han sucedido y que seguramente nunca sucederán, ¿no, Darshan? Sí, sí, desde luego. Justamente hoy he vivido una experiencia similar. Estaba mi perrito malito, yo le he ido a trabajar esta mañana y he estado toda la mañana comiéndome la cabeza pensando que estaría muy mal cuando realmente no tenía nada. He estado sufriendo a través de mi mente, cuando si yo hubiera dejado mi mente de lado y hubiera usado mi canal de intuición, mi conciencia o una seguridad en mí misma, de no dejar mirar por esa mente y ese miedo, pues no hubiera pasado una mañana tan nerviosa como he pasado, porque realmente cuando he llegado no pasaba nada. Pero mi mente me ha arrastrado con todas esas emociones, con todas esas experiencias adquiridas, de otras experiencias que he tenido de miedo con los animales y demás. Y me he pasado una mañana horrible, cuando realmente podía haber usado mi canal de intuición, mi conciencia para decir no ocurre nada, no tengo por qué adelantar las situaciones y dejarme arrastrar. Es un ejemplo muy claro. Pues más claro agua, ¿no? Y eso lo podemos extraponer a todo tipo de experiencias, ¿no? Es que ni siquiera, porque dices, vale, me estoy preocupando por algo que está ahí. De acuerdo, ¿vale? Pero es que nos preocupamos por cosas que no existen. Ahora, ¿cómo te peleas y cómo ganas a algo que ni siquiera está en la realidad? No, es que no hay manera, o sea, es que tienes la batalla perdida desde antes de empezar, ¿no? Entonces, si nos fijamos, la mayor parte de nuestra realidad solo es una respuesta limitada aprendida que se da en un proceso mental. Solamente eso. Porque hay muchas personas que viven las mismas experiencias que otras y las viven desde un lugar mucho más plácido, mucho más tranquilo. Que tú los ves y dices, olé, olé. O sea, ¿cómo es posible que estés pasando por esta experiencia de vida con tal tranquilidad? Y la respuesta es porque no están viviendo en la mente. Algo que todavía nos cuesta mucho hacer, ¿no, Almudena? Nos cuesta, nos cuesta. Es cierto que los estímulos son externos y son neutrales y la interpretación que hacemos de ellos, ya sea distorsionándola, generalizándola, pues son propios y dependen de dónde hemos nacido, de cómo nos hemos criado, de lo que nos han metido en la cabeza, de cuáles han sido nuestras propias experiencias, las experiencias de nuestros antepasados. Y todo eso nos va a influir, pero bueno, parte del trabajo del hombre es justamente ir trascendiendo eso, tomando conciencia de cada vez más y entrenando, como decíamos al principio, la mente, porque por suerte se puede entrenar, ¿no? Si yo me enfoco mucho en lo negativo, pues voy a matar las neuronas, voy matando, hay una muerte celular. Pero si me voy enfocando más en lo positivo, voy a generar nuevas conexiones y a través de las células madres del cerebro. Entonces todo esto se entrena, es entrenamiento, que por suerte ahora hay herramientas cada vez más enfocadas a todo eso, desde el mindfulness, yoga, bueno, nosotros por ejemplo, yo desde la medicina tradicional china, pues también trabajamos con ciertos puntos de acupuntura para potenciar más la inteligencia, para potenciar más el abrir la mente, efectivamente, para ver otras soluciones. Cuando tú abres la mente, empiezas a buscar soluciones que no tenías antes, con lo cual vas a generar nuevas conexiones, como decíamos, ¿no? Pero claro, esto es un entrenamiento, Santiago, esto no es... Igual que nos han entrenado para estar donde estamos, porque culturalmente es donde estamos por algún motivo, que estamos en pañales y no sería otro tema, pues hay que entrenarlo para lo contrario. Definitivamente es así. Y hace falta trabajo. Esto no es gratis. Claro, hay mucha gente que a lo mejor nos conoce, ¿no? Que dice, hostia, ¿cómo puede ser que vivas tú las cosas de esa forma?
Pues porque llevo muchos años trabajándolo y sigo haciéndolo y me moriré y seguiré haciéndolo, porque es un trabajo constante, pero ojo, la recompensa vale la pena. Porque antes tenías una situación obviamente surreal y te preocupabas durante 6 meses y ahora tienes una situación peor y te preocupas 3 días o una semana. La diferencia es bastante, ¿no? Y mira, ya que has tocado algunas herramientas, Almudena, vamos a seguir con herramientas. Ok, sabemos cuál es el problema. ¿Qué herramientas podemos dar a la gente que nos está escuchando para dejar un poquito aparcada la mente, darse cuenta que sus pensamientos no son suyos, que solamente son energía que está pasando por ahí y empezar un poquito a vivir más, que es de lo que se trata el tema? Darshan. En mi caso, yo uso una herramienta muy específica porque como he dado clases de yoga unos años, me he encontrado con muchas personas que no son capaces de meditar en silencio porque la mente tiene el subconsciente muy cargado y la mente les bombardea. En cada pestañeo se dice que el subconsciente arroja 1000 pensamientos, con lo cual, si lo tienes muy cargado y nunca meditas, es imposible mantener un estado de vacío y de silencio y meditación. Entonces lo que hacemos es meditación con mantra, con mudras, porque fijas la mente, fijas el nervio óptico, en el entrecejo. Entonces esto te permite vaciar el subconsciente, entrar en un estado de relajación, de meditación. Es de alguna forma como te permite, a través de, como tú dices, del entrenamiento y de la práctica, sobre todo diaria, que coger un hábito, te permite en la vida llegar a un punto en el que no reaccionas. A mí una frase que me gusta mucho es o reaccionas o eres intuitivo. Entonces, reaccionar muchas veces es lo que te lleva al desastre en la vida, ¿no? En vez de ser intuitivo y decir, vale, no pasa nada, vamos a centrarnos, voy a sentir lo que está ocurriendo, en vez de dejar llevar por mi mente por caminos que a lo mejor ni existen, como tú has dicho. Entonces, la herramienta que yo uso y que me ha funcionado muy bien y me ha cambiado la vida es la meditación con mantras, con mudras y con la fijación del nervio óptico y demás. Es Kundalini Yoga. Pues otra muy buena herramienta. Carolina, ¿qué más podríamos darles? Yo creo que es súper importante empezar a entender que necesitamos una higiene mental. Así como nosotros nos bañamos todos los días, nos lavamos los dientes, etcétera, también tener una higiene mental es importantísima. Entonces, coincido absolutamente con Darshan. Creo que una de las herramientas que más nos ayuda en este proceso es la meditación. Obviamente podremos empezar con percepciones antes de empezar con una meditación de 2 horas tal vez, pero como decía Almudena, la mente es un músculo. Si estamos programados para pensar de forma negativa, también podemos programarnos para pensar de otra manera. ¿Sí? Entonces empezar a observar también cómo pienso. ¿Cuáles son los datos que están en mi mente realmente? ¿Cuáles son las creencias que tengo? Empezar a observar, volverme de alguna manera un investigador de mí mismo y de mi mente. Y empezar a ver, bueno, ¿cuáles son los pensamientos que tengo? De los que tenemos conscientes, porque a ver que tenemos 97% de pensamientos inconscientes, de los que ni siquiera nos enteramos, pero que están activando nuestra realidad. Finalmente empezaremos por lo que tenemos a mano, que es qué pienso cuando me despierto, con qué pensamiento me levanto, cuando me acuesto, con qué pensamiento me acuesto. Tengo un problema constantemente en la cabeza, estoy buscando una solución, estoy pensando negativamente, todas las personas me hacen mal, todas las situaciones me salen mal. Empezar a observar para poder empezar a ser consciente de ese pensamiento y tal vez empezar a cambiarlo. ¿Cómo lo empiezo a cambiar? Bueno, observándolo, en la medida en que puedo, cancelando ese pensamiento, si es un pensamiento que lejos de empoderarme, va en contra de mí misma, y buscar qué pensamiento o qué herramienta o qué estado interior me puede dar una vibración un poquito más alta de la que tengo en ese momento. Y esto es un trabajo de todos los días. Vale. Es un trabajo diario. Pues es otra buena herramienta, ¿no? Yo, por ejemplo, algo que pongo en los talleres, porque claro, es gracioso, ¿no? Cuando nos ponemos a meditar y tocamos este tema a nivel profundo, hay mucha gente que me dice, Santi, es que no puedo dejar de pensar. ¿No? Yo se los digo, es que no trates de dejar de pensar, no vas a ganar en la vida. Dice, pues entonces, ¿de qué se trata esto? Digo, no pongas foco en lo que piensas. Exacto. Da igual. No identificarte. Exactamente. ¿Que piensas en matar al vecino? Pues piensa en matar al vecino, no te resistas. ¿Que estás pensando en, yo qué sé, tener sexo con una oveja? Pues piensa en la oveja, porque si estás luchando contra tus pensamientos, les estás poniendo energía. Y llegará un momento que te darás cuenta que empiezan a pasar todo tipo de pensamientos, pero no te anclas a ninguno.
y empieza como un vacío extraño que yo no sé definir con palabras, en el cual sabes que estás pensando, pero no te enganchas a ningún pensamiento. Y es ahí donde se crea esa tranquilidad o esa ecuanimidad que te permite ver las cosas de otra forma, ¿no? Cuando te das cuenta que los pensamientos están ahí, pero no eres tú los pensamientos. ¿Suena con sentido esto, Almudena? Suena con todo el sentido. Nuestros pensamientos no son nuestra mente, eso es cierto. Y es imposible parar la mente, es imposible. Lo que podemos cambiar es la atención, hacia dónde estoy dirigiendo esa atención, ¿no? Y no hay que darles fuerza a los pensamientos, pues efectivamente hay que dejarlos pasar. Yo, por añadir herramientas a lo que ya han dicho Carolina y Darsan, que las doy por muy válidas, ¿no? Desde identificar esas creencias, ver nuevas evidencias de una creencia nueva y generar un nuevo hábito en esas creencias, como lo que es el mindfulness, la meditación, la contemplación. Yo añadiría, yo trabajo mucho con el sentir del cuerpo. En el cuerpo están todas las respuestas, el cuerpo lo dice todo. Entonces vale, voy a observar mis pensamientos y voy a ver esos pensamientos, dónde se me están reflejando en mi cuerpo. ¿Qué me está doliendo cuando tengo esa, o sea, qué emoción me está despertando? Esa emoción que se me ha despertado, ¿dónde me está doliendo? Si me está doliendo un órgano en concreto, si lo visualizo de esta manera, pero sobre todo en el cuerpo. Y a partir de ahí voy a disociar, voy a poner una forma, voy a poner un color, voy a poner hasta un olor, cada uno lo que quiera, a esa emoción en mi cuerpo o a ese pensamiento en mi cuerpo, ¿no? Y lo voy a respirar, lo voy a integrar, lo voy a hacer como parte de mí. Funciona muy bien para bajar la intensidad de cualquier pensamiento o emoción o simplemente liberarlo dentro del cuerpo. Luego también utilizo mucho la acupuntura porque tenemos puntos Tao, que le llaman puntos de sentido. Es que con la acupuntura podemos trabajar todo, de verdad, a nivel energético, de fluir de pensamiento, de apertura de mente. Entonces sí, podemos trabajar con puntos, con masajes en los puntos Tao, en los puntos Zen, que son para, sobre todo la parte mental. Y bueno, si queremos también trabajar la inteligencia, pues podemos trabajar con el bazo, que es el que se encarga sobre todo del pensamiento lógico, ¿no? y de ascender la energía hacia arriba y de la parte de la memoria. Y luego, bueno, pues también hacer caligrafía, porque las palabras crean, entonces yo hago mucho caligrafía china con una intención también, o esa palabra tiene una intención, pues por ejemplo con el ideograma de centro, de Chon, para que nos centre, para que estemos más centrados, y dibujarlo, ya sea en un papel o ya sea en el aire a través de la respiración, ¿no? O cualquier arte que al final también se acompaña con la respiración. Respirar es fantástico para ponerte en tu centro y... Suena fabuloso lo que está diciendo Almudena y es completamente cierto, ¿no? Y cualquier cosa que haga que tu atención esté ahí es válida, porque es muy difícil que tú estés ahí con tu atención y estés pensando en cosas. Si realmente estás con tu atención ahí, cuando estás haciendo algo embelesado porque te apasiona, porque te gusta, no estás en otro lugar, no hay preocupación, la preocupación no está aquí, está allá. Por eso cualquier cosa que requiera tu atención. A mí me da mucha ternura, porque claro, cuando me preguntan, Santi, pero entonces, si yo no soy mis pensamientos, ¿quién soy? Claro, es que estamos tan identificados que claro, y me lo preguntan genuinamente, es que ¿quién soy entonces? Porque ya es el pack, es como que no entendemos que nuestros pensamientos no son nuestros y que somos algo mucho más grande. Es que pensamos que somos lo que pensamos y estamos jodidos. Pero bueno, sabemos que es un proceso. Lo importante y la invitación es, ya sabéis, reflexionar, tomar tiempo, respiración, meditación. No sois lo que pensáis. La vida no es lo que piensas. La vida empieza cuando dejas de pensar. Lo que estamos viviendo ahora como vida, pues es una caricatura de la vida. Es una broma de lo que la vida en realidad puede y será cuando tengamos un nivel de conciencia que nos permita ser más y pensar menos. Pero bueno, vamos a presentarnos y ahora vamos con preguntas. Almudena, ¿empezamos hoy contigo? Perfecto, yo soy Almudena Zamora, fundadora de Cuidad. Puedes encontrarme en www.cuidad.com o en el 690-938343. Soy acupuntora sistémica porque, bueno, digo lo de sistémica porque somos un sistema, ¿no? donde pues, realmente la enfermedad o la experiencia que vivimos no depende de un solo factor, sino que son muchos los factores y la misma enfermedad pues, puede ser originada, según de quién proceda,
por distintas causas, ¿no? Entonces, yo entiendo a la persona y trabajo a la persona como un sistema y con un propósito. Ok, más información. ¿Haces talleres? Sí, también hacemos talleres, bueno, ahora tenemos uno sobre bienestar, donde integramos, colaboramos con otros pues, coaches, personas también del mundo del desarrollo personal, para trabajar también la parte mental y la parte de hábitos, ¿no? Porque al final todo es un estilo de vida, todo lo que son hábitos. También hago análisis de interpretación cabalística para encontrar sobre todo el sentido. Y nada, ahora estoy metida en un proyecto muy interesante que es crear proyectos con alma, ¿vale? Como un project manager, pero desde el alma y desde pues, bueno, los pasos que hay que seguir para que tengan éxito cabalísticamente hablando. Ok, y para que la gente sepa más de la acupuntura, porque con la acupuntura pasa como con muchas otras cosas, ¿no? La gente no tiene ni idea de la cantidad de cosas que puedes lograr con la acupuntura. ¿Qué puedes hacer con la acupuntura, Almudena? Realmente se puede abordar cualquier tipo de patología. Es que realmente se puede abordar cualquier tipo de patología. La respuesta puede ser diferente, como decíamos, dependiendo del entorno, de lo que haya originado o haya llevado a esa persona ahí, porque de lo que se trata es sobre todo de que encuentre el motivo que le ha llevado a esa persona a vivir esa experiencia, que es mi trabajo más que nada, ¿no? Las agujas hacen una función, pero a la hora de poner un tratamiento u otro va a depender. Yo trabajo mucho desde qué te ha llevado ahí, que la persona entiende y comprenda eso. Y la parte preventiva, es que podemos trabajar desde enfermedades ya crónicas, desde los simples cambios de estación para adaptar el cuerpo a la estación, desde aumentar el sistema inmune, desde la parte mental, desde las depresiones, desde la ansiedad. Es que prácticamente cualquier problema puede ser abordado desde la acupuntura. Ok, es importante y te lo pregunto, porque luego me lo preguntan a mí, y porque mucha gente se queda en la superficie, ¿no? Sí, la acupuntura suena bien. Bueno, y se imagina a alguien poniendo... Hojas. ¿no? Pero ya no llegan más, ¿no? Y realmente, como tú dices, yo creo que se pueden lograr muchísimas... Mira, me hiciste recordar una película de Michael Keaton, no sé si la habéis visto, que él tiene cáncer, le descubren un cáncer, y al final de la etapa contacta con un terapeuta acupunturista chino, que es muy bueno. Y obviamente le hace el estudio, lo descubre y le dice que, me dice, pero entonces me puedes curar. Y dice, no, no te puedo curar porque ya está muy avanzado. Pero lo que sí puedo hacer por ti es esto. Y hace que su conciencia se amplíe de tal forma que el cáncer ya no le preocupa lo más mínimo, aun sabiendo que se va a morir. Imaginaros todo lo que puede hacer la acupuntura. Me acordé de esa película. Si no la habéis visto, es muy recomendable, ¿eh? Está muy interesante. Pues, Almudena, ¿has dado redes sociales, contacto para que te puedan buscar? Sí. Vale, pues perfecto. Lo he dicho antes, sí, sí. Ah, vale, perfecto. Pues gracias, Almudena. Vamos con Darshan. Hola, buenas. Yo soy Darshan Kirpal-Kaur, es mi nombre espiritual. Mi nombre de pila es Alba y soy naturópata y dietista holística. He creado un sistema de abordaje a pacientes tanto que pueden venirte con obesidad, con cáncer, con papiloma, con cualquier tipo de patología. Es el abordaje. Yo empecé con naturopatía y cuando empecé a estudiar bioquímica, fisiología, fisiopatología, me di cuenta de que la base del gran porcentaje de personas que venían con patología era por el tema de alimentación. Entonces, haciendo una planificación nutricional, abordándoles con suplementación, con soluciones herbáceas, también hago un poco de coach psicológico, hago meditaciones, es como un abordaje, me adapto mucho al paciente, a lo que necesite y lo adapto a su necesidad y a lo que él me está pidiendo. Ok. Y atiendes grupos, individual, ¿cómo trabajas normalmente? En principio individual. La consulta es individual. He atendido también a una pareja en concreto, pero claro, como al final casi todos me acaban pidiendo una planificación nutricional, tiene que ser muy específica a la persona, para sus necesidades, su gasto energético, el deporte que hagan. Es importante que la gente entienda la necesidad de una buena alimentación. Lo estábamos comentando desde el programa, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Estamos tan disociados de los cuerpos, ¿no? Como si no pasa nada, ¿no? Yo como esto 40 años y bien, yo pienso esto 30 años y no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa y todos lo vamos a sentir. Entonces, una alimentación equilibrada, alcalina, si puede ser, es la diferencia entre que puedas vivir de una forma completamente sana o estés lleno de enfermedades y dolores. Así de sencillo o complicado puede ser una buena alimentación, ¿no, Darshan? Sí, cuando entiendes que hay mecanismos en tu cuerpo que si les permites funcionar, puedes sanar de muchas cosas con simplemente realizar un ayuno.
o tomar según qué complementos herbáceos, cosas muy simples que podemos tener el día a día sin ningún tipo de esfuerzo y te pueden ayudar muchísimo. Hay gente que simplemente con ayuno intermitente ha solucionado la hipertensión, o sea, es que te encuentras cada cosa que dices, es alucinante, con un simple cambio que ya empiezas a querer tener un hábito saludable, que es una herramienta que está intrínseca en el cuerpo, en nuestra fisiología, ya con esto hay un cambio muy importante y muy grande. De hecho, por ahí los que saben, dicen que haciendo ayuno intermitente únicamente podrías acabar con el 50-60% de enfermedades crónicas del ser humano, solamente con darle el tiempo al cuerpo humano para que se produzca la autofagia, ¿no? La famosa autofagia. Eso es la autofagia, sí, sí. Y me encuentro también con pacientes, por ejemplo, que simplemente por el hecho de, yo soy muy partidaria de ello, el hecho de bajar la ingesta de carbohidratos, que son proinflamatorios, no quitarlos, porque hay gente que no quiere, pero bajarlos simplemente puede revertir una diabetes tipo 2, depende del que estado esté, con lo cual es que es fundamental. Claro, y volvemos al tema de hoy, porque metemos mente, porque nos han dicho que hay que comer 5 veces al día. Pero vamos a ver, ¿y por qué hay que comer 5 veces al día? Me pregunto yo, si no tengo hambre, no me apetece o mi cuerpo no me lo pide, ¿por qué tengo que embutirme 5 comidas? Y luego resulta que no, que con 2 comidas suficientes. Pero es que resulta que hay gente que come 1 vez al día y está súper sanísima. Y entonces dices, vale, ¿qué hago? No pienses tanto. Darshan, ¿dónde te localiza la gente? Pues estoy en Instagram como Darshan Salud Holística. Darshan es con H, SH. Y también tengo un canal de Telegram que se llama Darshan Kirpal Kaur, que hago un poco de divulgación científica, propongo pues, ideas para que la gente pueda tomar conciencia de algunos hábitos que no son adecuados, publico estudios científicos, un poquito de divulgación sobre alimentación, meditación, sobre un poquito de todo. Pues me parece genial, porque creo que problemas de alimentación, yo creo que la mayor parte de la gente los tiene, ¿no? Así que nunca viene mal. Pues muchas gracias. Gracias. Y la gente que quiera, que vibre, que le guste, lo necesite, que te contacte. Carolina, vamos contigo. Bueno, muchas gracias, Andy. Soy Carolina Iribarne-Garay, yo soy terapeuta integral, como bien decía Santi al principio del programa. Trabajo con gestión emocional y desarrollo de nuestro mundo emocional y psicológico. Trabajo en consulta individual, también atiendo parejas, en línea. En general el trabajo es absoluta y 100% en línea. También doy seminarios, doy formaciones, doy talleres. De hecho, estamos ahora en octubre, todavía no tengo fecha específica, pero vamos a estar abriendo un curso nuevo, un curso de autoconocimiento, es a través de los arcanos mayores del tarot. Es casi una terapia intensa de 26 semanas, donde vamos trabajando con la energía arquetípica de cada carta del tarot, para entenderla, integrarla. Trabajamos desde la psicología junguiana, desde el autoconocimiento, desde experiencia personal, etc. Los grupos son muy, muy reducidos, porque así podemos también igual compartir entre las personas que están participando, también se da en línea. Doy talleres de crecimiento personal, de temas de diversos tipos, con herramientas, por ejemplo, como el tapping, gestión, que son técnicas de liberación emocional. Y bueno, me encuentran en Instagram, en Facebook como Mukti con K, espacio de desarrollo, y también a través, bueno, pueden contactarse conmigo a través del correo electrónico mukti.espacio-de-desarrollo2016@gmail.com, o de forma muchísimo más sencilla a través del WhatsApp, que es más 593-98793-0859. Pues muy interesante. Después que no se quejen los oyentes de que no saben cómo, de que no tienen quien los ayude, quien los acompañe. A ver, las excusas se acaban. El que quiere cambios los puede conseguir. Hace falta trabajo y si no sabes cómo hacerlo solo, pues para eso estamos nosotros. Así que os invitamos a que nos cruceéis, nos contactéis y os vayáis con quien queráis, pero os vayáis con alguien si os hace falta ayuda. Vale, pues vamos con preguntas. Dice, soy Lidia de Guadalajara. Entiendo por lo que he aprendido que el proceso mental es limitante, pero también cuando hablamos del positivo o solamente del negativo. Mira, qué interesante la pregunta. Pues yo le diría a Lidia, si tengo apego al ejercicio, es mejor que si tengo apego al alcohol, pero finalmente no deja de ser un apego. Con lo cual, Carolina.
justo lo que estabas diciendo. En realidad, cuando yo me aferro a algo, bueno, estoy siendo esclavo de lo que me estoy aferrando. En realidad sí es cierto que la mente tiene un potencial muy, muy grande y que en realidad no sabemos utilizarlo muchas veces. Porque si estamos hablando de que la mente es una herramienta, puede estar a mi servicio. Y entonces desde ese lugar, sí, yo hacer un cultivo, un trabajo, un desarrollo de una mente que esté a mi servicio desde distintas áreas y distintas formas de enfrentarnos a esto, y sí empezar a programar nuestra mente de otra forma. Pero cuidado, porque igual estamos poniendo nuevos programas. Por lo tanto, tal vez en un punto sí podríamos decir que nos estamos limitando. Ahora, el tema está en cuáles son los resultados que tengo en la vida. Si vivo más feliz, bienvenido sea la programación positiva. Hombre, entre una persona feliz y una que no lo sea, aún equivocándose, pues hombre, mejor siempre siendo feliz, ¿no? Por supuesto. Es como las preguntas que a veces me han hecho en el taller, ¿no? Sobre la felicidad. Me dicen, oye, ¿pero una persona inconsciente puede ser feliz? Digo, claro que sí, faltaría más. Anda que no he conocido gente inconsciente que es feliz. Ahora, si me das a elegir entre una felicidad inconsciente y una felicidad consciente, pues no tengo nada que pensar, ¿no? Obvio. No. Porque una es consecuencia de y otra es elección, que es totalmente la diferencia. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Aquí hablar de positivo y negativo, estamos hablando de lo mismo, cuidado, cuidado. Lo que pasa es que en un lado vas a disfrutar más que en el otro, pero estamos hablando del mismo enganche. Y aquí hablamos de que salgas del proceso mental, sea que te lleve a un lado o que te lleve al otro. Pero bueno, si es un avance, ¿no? Pasar del negativo al positivo con intención ya es un avance. Con lo cual lo damos por bueno. Dice, soy Israel de Granada. Muy interesante el tema, pero si lo que estamos haciendo no es vivir, entonces ¿qué es? Israel de Granada. Pues sobrevivir, pues existir, que es muy diferente a lo que yo entiendo como debe ser la vida y cómo será la vida en un plano de conciencia más avanzado que este. O sea, yo creo que mientras que vivamos, desde mi punto de vista, con tantos miedos, tantos, no puedes vivir realmente, porque todo está limitado por tu inseguridad, por tu inconformidad, por tu falta de conciencia. No puedes dar pasos completos, siempre somos medios pasos. Siempre está el qué va a pasar, cuánto voy a sufrir, cuánto me va a doler, qué voy a perder. Así no se puede vivir. Solo estamos reaccionando, ¿no? Como decía Darshan. Solo estamos eso, ¿no? Voy a pasar de puntillas, ¿no? A ver qué gano sin perder del bigote, ¿no? Como la canción de este argentino, que no me acuerdo cómo se llama. Pero vivir lo que es vivir, para mi punto de vista, todavía no hemos empezado. Ahora, esto no quiere decir que no lo hagamos lo mejor que podemos, ¿no? No hay nada que pedirle a nadie porque cada uno hace su mejor esfuerzo, es su mejor vivir. Pero creo que lo que se nos viene, lo que vamos a llegar a experimentar, no tiene nada que ver con la caricatura que estamos viviendo como vida. Ese es mi punto de vista personal. No sé qué pensáis vosotras, Darshan. Yo creo que sobrevivir va muy ligado a, por ejemplo, una persona que sobrevive, pero es consciente de que no está viviendo y sobrevive. Sin embargo, llega un punto que tiene que cambiarlo, porque llega un punto que no puedes sostener. Yo he estado muchos años de mi vida sobreviviendo y llega un punto que he dicho hasta aquí, porque no puedo seguir un ritmo de vida en el que siento que estoy sobreviviendo, no estoy viviendo para mí. Vivo para lo que pasa en el día a día, vivo para un trabajo, vivo para mantener pues, una casa, pero también tengo que vivir para mí. Para mí va muy ligado a la consciencia. Cuando eres consciente de que en vez de vivir sobrevives, lo paras. Yo creo que tiene que llegar un momento en el que tienes que poner conciencia, pararlo y decir hasta aquí he llegado y llega un momento que tengo que vivir, empezar a vivir, ser consciente de lo que necesito en mi vida, de lo que no necesito y cambiar las cosas que te sobran para poder empezar a vivir una experiencia de vida desde el corazón, no desde la mente y vivirlo. Pues es que de eso se trata. De hecho, tiene todo que ver esta pregunta con el tema. Yo creo que vivir tiene más que ver con el hecho de no meter el proceso mental. Precisamente empezamos a vivir cuando aparcamos esa mente que usamos para todo y simplemente empezamos a sentir, sea lo que sea, porque aquí no hablamos de sentir cosas bonitas, aquí hablamos de sentir. ¿Qué es lo que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, por supuesto, mientras que tengamos el proceso mental por medio y
siendo tan protagonista como lo es hoy en día, creo que la vida nos queda todavía un poco lejos. Creo, no lo sé. Nos pasa por el costado. Nos pasa por todas partes, pero no la cogemos, ¿no, Almudena? No, efectivamente. Yo voy a decir una frase del Tao Te Ching que me encanta, que dice que el Tao, entendiendo el Tao como el todo, como el absoluto, el Tao que puede ser nombrado no es el Tao de lo absoluto. Entonces, yo creo que la clave está en aceptar que solamente somos aproximaciones de ese infinito, que somos una aproximación y que lo que vivimos desde la experiencia, desde la dualidad, desde los sentidos, desde el bien, malo, que decíamos bueno, malo, bueno, pues esa dualidad nos permite experimentar, tener un referente, ¿no? E ir experimentando y creciendo en el camino. Hay que centrarse en ese camino. Aceptando que nos han dado unas cualidades que son perfectas para la función que venimos a desarrollar y que todo lo demás van a ser aproximaciones de ese absoluto, y desde esa aceptación pues quédate tranquilo y simplemente preocúpate de hacer la función que has venido a hacer. Pues yo creo que por ahí van, ¿no? Tal cual como lo está diciendo Almudena. Pero tampoco hay que se desesperen los oyentes o se angustien, porque para esto no hay que desarrollar una conciencia plena ni irse al Tíbet a comer arroz todo el día, ni a vivir en el frío extremo. No, simplemente estate ahí. Haz lo que hagas ahí, lo que sea. Y verás como poco a poco, cada momento que le robas al proceso mental y que estás haciendo lo que estás haciendo en este momento, es un momento que estás más viviendo y un momento que le estás restando más a la parte mental, que es la que ya queremos trascender, ¿no? Si no evitar porque no podemos, por lo menos trascender, que no ocupe el 100% de nuestra vida. Dice, vale, mi nombre es Pilar de Valencia. Yo he escuchado que los pensamientos no son nuestros, pero aunque fuera así, igual me afecta. ¿Cómo los evito? ¿Cómo evito que me afecten? Pues lo que estábamos hablando, ¿no? Pues primero, sabiendo que no son tuyos. Eso es lo primero. Porque claro, imaginaros que nos acostamos a dormir y que soñamos, ya veis que soñamos cosas muy raras, ¿no? Que de pronto que soñamos que nos acostamos con el diablo y te levantaras angustiado, preocupado, sintiéndote culpable porque te has acostado con el diablo. Pero vamos a ver, todo el mundo entiende que es un sueño y nadie le da importancia. ¿Por qué? Pues porque es un sueño. Vale, ¿por qué no hacemos lo mismo con los pensamientos? ¿No os parece? Claro, pero pensamos que son nuestros. ¿Almudena? Sí, no, el problema es ese, que pensamos que son nuestros, no terminamos de disociarlo. Para mí la técnica de la disociación funciona muy bien. O sea, aprende a observar tus pensamientos y empieza a disociar si esto es mío o no lo es. O es aprendido o es adquirido. Pero curiosamente lo hacemos con los sueños. O sea, nadie se despierta después de un sueño raro sintiéndose culpable. Bueno, normalmente casi nadie. Lo sabrá. Y sin embargo, pensamos algo que es el mismo formato que en sueño, aunque en una dimensión diferente, y nos sentimos súper mal, ¿no? Porque hemos pensado esto, hemos pensado lo otro, o desarrollamos un miedo que ni siquiera debería ser nuestro por cosas que no han pasado. Entonces, tomamos los sueños y cómo lo tomamos los pensamientos. Entonces, el consejo, Pilar, es ese. No luches con los pensamientos, no los vas a vencer jamás, porque además no son tuyos, ¿cómo? ¿No? Simplemente déjalos pasar. Da igual lo que pienses, déjalos pasar. Y si tienes que estar 5 minutos porque no puedes dejarlo pasar, pues estate 5 minutos, pero no le des importancia. Pienses lo que pienses. Desde la mayor tontería a la mayor aberración que se te ocurra. No pasa nada. Porque anda que no pensamos cosas raras, ¿eh? Hay que ser honestos, ¿no? Pensamos cosas muy raras, muy bizarras. Imaginaros si nos tuviéramos que anclar y definir por cada cosa que pensamos. Estaríamos para la silla eléctrica. O sea, entonces es absurdo. Así que, Pilar, tranquila, déjate tu proceso mental ahí, que tu mente piense lo que quiera, pero tú, por otro lado, sabrás a qué darle importancia y a qué no. Y te darás cuenta que la mayor parte de cosas no tienen importancia. Bueno, y con esto nos vamos yendo porque se nos acaba el programa. Como siempre, agradecer a Almudena Zamora. Gracias por estar un programa más con nosotros. Gracias a vosotros. Darshan Kirpal, un placer que hayas compartido el programa de hoy. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Carolina, encantado, como siempre, que este es un programa más. A ver si te vemos pronto. A los que nos estés escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el martes que viene.
Un abrazo a todos.